pachapi apujuntiki illatiksikaylla wirahucha pachayachachik runakamaj munayninwan. Kay pachapi apunchiskunaj kallpanwan. Pachamamanchis huyakuyninwan. Llaqtanchiskunarayku ñawpaq yachayninchiskuna amachinkananpaq. Kay wayra wasimanta pacha ñan lluqsiykamushkanña. Wayra wasipi yachay wasinchis. Ari, pisqa pachaq hina watañan rapinchiskunata shutarunku. Yachanchiskunapa tulluntapas kuchurunkuña. Ichaqa kikin sapinchistaqa manan urquyta tinkuraqchu. Manataqmi atinqakuchu. Runasimi rimaq runakunaqa kaypiraqmi kashkanchis. Kawsashanchisraqmi. Ayllu runakuna allin kawsaypi tiyananchispaq ñan lluqsiykamushkanña. Wayra wasipi yachay wasinchis. Imaynayan alillancho hankunata kay ancha kose sunquchaywan napayukuykichis. Alillancho kakushankichis. Ancha kosesqa ancha kallpawanmi kutiramuyku. Rimapayamusunkis wawqichaykis yachachik Wilman Kaychiwa Robles. Listo y presto para la jornada informativa de hoy de la Escuela del Aire en Runasimi, Wayra Wasipi y Yachay Wasinchis. Imaynaya. Alillancho. Saludos para todos. ¿Cómo están en casita? De aquí de Abancay y de las comunidades campesinas que nos escuchan también. Hay Llaqtakunapi, comunidad Kunapico y Aribashankichis. Hankunata Kai ancha jato sunjoiwan napayukuykichis. ¿De qué vamos a hablar? En esta oportunidad vamos a tener contacto desde Andahuaylas con el profesor Walter Altamirano. Él viene a ser el director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Ya se acerca el inicio del año escolar. A ver qué actividades están ya planificando para el buen inicio del año escolar. Este es un tema central que vamos a hablar. También sobre el currículo nacional. El día de ayer se han reunido varios especialistas, jefes de AGP de las UGES de nuestra región, para hacer el reajuste del plan del currículo nacional de educación básica regular. Así que hoy vamos a hablar sobre ese tema y también desde Jasanca, Grau. Los niñitos, los del jardincito de niños de Jasanca, nos han enviado en Huahuacona, Jerimainin, un audio interesante desde ese pueblo. Asimismo vamos a tener contacto desde Cotabambas con el maestro Silvio Escalante, nuestro corresponsal desde Grau, con Dani Bernales, y desde el Santuario Nacional del Ampay en Voces Universitarias también con estudiantes universitarios. Así que el programa está nutrido, Nick. Buenos días, Nick. Un abrazo para ti y para todos nuestros oyentes. Nos vamos rapidísimo al resumen, al compendio de nuestras informaciones en Edu Noticias, en la Escuela del Aire, con Wayra Wasipi y Yachay Wasinchis. En la Escuela del Aire, Wayra Wasipi y Yachay Wasinchis. A continuación, el acontecer educativo en Edu Noticias. El resumen de nuestras informaciones, a ver qué está pasando en el mundo educativo y cultural de nuestro país, en nuestra región de Apurímac y nuestra localidad. Atención, la Escuela del Aire, programa radial que beneficia a estudiantes, profesores y padres de familia. La Escuela del Aire es una propuesta del Ministerio de Educación que utiliza el medio radial para afianzar los aprendizajes de los escolares de zonas urbanas y rurales, además de motivar a los docentes e impulsar la participación de padres de familia. La experiencia de la Escuela del Aire, Wayra Wasipi y Yachay Wasinchis, se desarrolla en 33 emisoras con locución en español y lenguas originarias,
como quechua, aymara, shipibo, aguajún y ashaninka. En el 2018 se emitieron más de 1.100 horas de programas, beneficiando a estudiantes, docentes, padres de familia y directores de 20 regiones del Perú, según reporta la Dijaivira del Ministerio de Educación. Más informaciones. Atención en el panorama local. Indecopi capacitó a directores de instituciones educativas privadas. Atención, padre de familia. La UGEL Abancay, el lunes pasado 11 de febrero, en coordinación con Indecopi, realizó una charla de capacitación para los directores de instituciones educativas privadas de Abancay. Karin Díaz Pasache, jefa de la oficina regional de Indecopi Apurímac, socializó con los directores de las instituciones educativas privadas las normas y leyes concernientes al servicio educativo, protección de la economía familiar y defensa de los consumidores. Díaz Pasache precisó que en el marco del decreto ley número 807, ley sobre facultades, normas y organizaciones de el Indecopi, tiene la prerrogativa de inspeccionar con o sin previo aviso las instituciones educativas privadas y examinar los libros, registros, documentos y bienes. Acotó que en el marco de la ley número 26549, ley de los centros educativos privados, las evaluaciones de los estudiantes no podrán ser condicionados al pago de las pensiones y tampoco ser obligados a efectuar el pago de una o más pensiones mensuales adelantadas, entre otras prohibiciones para las instituciones educativas privadas. Atención, más informaciones. En Huaylahuasipi y Achayhuasinchis empadronan a niños damnificados por deslizamiento en urbanización Rosita. Los miembros del Centro de Operaciones de Emergencia COE de la UGEL Abancay se hicieron presentes en la urbanización Rosita, donde 5 familias quedaron damnificadas por el deslizamiento de un cerro. El profesor Ramiro Sierra Córdoba, presidente del COE UGEL Abancay, Alberto Falcón, secretario técnico, realizaron in situ el empadronamiento de 7 estudiantes afectados de diferentes instituciones educativas. Sierra Córdoba explicó que el empadronamiento se ha efectuado con el objetivo de apoyarlos con kits de soporte emocional y lúdico para que dichos niños y niñas asistan sin problemas a la escuela desde el primer día de clases. Atención, jefes de AGP y especialistas reajustaron el plan de implementación del Currículo Nacional de Educación Básica. Como se sabe, el presente año se implementará el Currículo Nacional en todos los niveles educativos. En ese sentido, los especialistas, hace poco en Andahuaylas, se han capacitado en temas relacionados al perfil de egreso, los 5 aprendizajes fundamentales al bicentenario, la planificación curricular de acuerdo al contexto sociocultural y lingüístico. Además, iniciaron con la elaboración del plan de implementación del Currículo Nacional. Esta vez, los representantes de las UGELs junto a los especialistas de la DREA hicieron reajustes a sus respectivos planes de implementación del currículo, bajo una sola orientación regional que guiará el trabajo de las UGELs. Ha trascendido que la DREA emitirá una directiva en ese marco. Y la Dirección Regional de Educación de Apurímac realizó reunión con alcaldes de la región por el buen inicio del año escolar, con la finalidad de fortalecer alianzas con los gobiernos locales. Con motivo del buen inicio del año escolar 2019, la Dirección Regional de Educación de Apurímac sostuvo reunión con los alcaldes de la región el jueves pasado en el auditorio Micaela Bastidas del gobierno regional. El acto inaugural lo realizó el vicegobernador regional Henry León Moscoso, donde igualmente tuvo participación el titular de Educación Tito Medina Wharton, quienes coincidieron en señalar la importancia de realizar una gestión intersectorial e intergubernamental
para contribuir en el desarrollo integral y logro de aprendizajes de los estudiantes del ámbito regional de Apurímac. Atención, el deber de informar con la verdad, Nike. La ANP, la Asociación Nacional de Periodistas, al que orgullosamente pertenecemos, en el Día Mundial de la Radio, saludó a todos los comunicadores sociales. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en el Día Mundial de la Radio, que fue el 13 de febrero pasado, saludó a las y los comunicadores sociales del país, quienes a lo largo y ancho del territorio patrio participan activamente en la promoción del diálogo, la tolerancia y la paz, convocatoria que requiere de la participación coherente de todos los peruanos que, más allá de credos o de ideologías, coinciden en la necesidad de superar las tensiones, sobre todo políticas, que permitan encontrar nuevas formas de justicia y de respeto a los derechos fundamentales de la persona. Y la última, señores. Atención, anciano de 94 años logra graduarse como doctor en Australia. El bisabuelo obtuvo la mención de doctor en filosofía. David Betoloy, de 94 años de edad, se ha convertido en el primer anciano en obtener un doctorado. Según informaron medios del país, el bisabuelo tendrá el título de doctor en filosofía. Pausa, señores. Retornamos. See
Guairaguasipi, Yachayhuasinchis. Ay, tuyaschallay, Nick. Me trae muchos recuerdos del distrito de Mara, de Cotabambas. Hemos estado allá por hace años trabajando. Pisajasa, Yuricancha, Chacamachay, Apumarca. Qué hermosas tierras. En esta oportunidad ya están en pleno carnavales, también ellos en Jashua. Estamos con el maestro Walter Altamirano, que viene a ser el director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Él está en Andahuaylas. Maestro, buenos días. Buenos días, Wilma. Gracias por la llamada, para saludar a todo el público que es la audiencia de la radio. Muy buenos días con todos. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está el ambiente, el clima por allá, por Andahuaylas? Pues sí, las condiciones climatológicas parecidas de Abancay, ¿no? En toda Apurímac, claro que el clima, la temperatura es diferente. La lluvia, el sol y así. Estamos creo que en media mitad de Apurímac que está en color naranja y la mitad está en color blanco. Pero la situación está ahí. Hay que esperar, pero con anuncios de lluvias más intensas. Ajá. Maestro, el día de ayer han tenido una reunión con los especialistas, jefes de AGP, para hacer un reajuste del plan de implementación del currículo nacional. Cuéntanos, maestro, ¿cuáles son las conclusiones a que han arribado? Bueno, la 024, la resolución ministerial 024 de este año ha establecido los lineamientos para la implementación del currículo nacional. Bueno, la semana pasada, de forma antelada, ya habíamos recibido una asistencia técnica del Ministerio de Educación. Esta asistencia está dirigida a los especialistas de la SUGEL y de la DRE, especialmente de la Dirección de Gestión Pedagógica. Y ayer, en función a eso, hemos establecido una reunión para ya definir los lineamientos, o más o menos, que van a ir dentro del plan de implementación del currículo nacional en el ámbito regional. Estamos hablando del plan de implementación regional del currículo. Entonces, hemos arribado a importantes conclusiones. Cada UGEL ya había avanzado. Hay que recordar que ese trabajo ya lo teníamos avanzado desde el año pasado. El año pasado, en la ciudad de Chalhuanca, en el mes de diciembre, nos hemos reunido para tomar acuerdos en función a ello. Bueno, en forma más general, pero la parte más importante allí es la implementación del currículo nacional, ¿no? Y entonces hemos establecido ya el esquema y los indicadores regionales que van allá a dar, vamos a decir así, a orientar el trabajo a nivel regional. Sin embargo, en cada una de las unidades de UGEL van allá a establecer de forma adicional algunas cuestiones que correspondan o respondan a su contexto o a sus características, ¿no? No queremos cerrar tampoco como región imponer algunas cuestiones dadas, sino más bien para que cada UGEL, de acuerdo a sus características, pueda añadir más indicadores o más actividades, según su contexto. Ajá, ¿cuáles son esos indicadores regionales principales al que tienen que ceñirse las UGELs, maestro? Bueno, lo principal es la mejora de los aprendizajes. Claro. Todo va en función, el objetivo general es la mejora de los aprendizajes en la región. Sabemos muy bien que no estamos por debajo del rango de la media nacional. Por ejemplo, en cuarto grado de primaria en comunicación estamos alrededor de los 22% de nivel satisfactorio. Sin embargo, este porcentaje es muy bajo. Entonces, nuestro esfuerzo va dirigido a que nuestros estudiantes mejoren los niveles de aprendizaje, tanto en matemática como en comunicación y las demás áreas. Entonces, los principales indicadores que hemos establecido es pues el porcentaje de estudiantes que están en el nivel satisfactorio, tanto en matemática y en comunicación, en los primeros o los principales grados de educación primaria y secundaria. Estamos hablando de cuarto grado, es un importante grado de primaria, y en segundo grado de secundaria, tanto en matemática como en comunicación. Para ello estamos diseñando diferentes actividades referidas sobre todo a una evaluación que nosotros tomamos para que los docentes puedan utilizarlo y poder establecer sus lineamientos, sus estrategias de mejora de los aprendizajes, ¿no? Entonces estamos nosotros bastante preocupados, bastante interesados en ese tema. Ajá, maestro, en el tema del segundo grado de secundaria es preocupante, ¿no? Los resultados, ¿no? Y ahí hay que trabajar bastante, maestro. Sí, estamos con el 5% en matemática y en comunicación y 7% en historia. Esto en el nivel satisfactorio realmente es bajo, ¿no? A nivel nacional estamos alrededor del 12%, está por debajo de la media nacional. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos visto que hay diferenciaciones en cuanto a la zona, por ejemplo, de atención. Hay diferencias importantes a la zona rural y la zona urbana. Hay una brecha importante que hay que atender en las iniciativas del área rural.
También hay que ver también la situación de las provincias, ¿no? Que necesitan bastante atención debido a la problemática en logros de aprendizaje que han presentado. Es preocupante, la verdad, en secundaria. Sin embargo, nuestras acciones, nuestras estrategias van a estar dirigidas justamente a que los docentes de educación secundaria puedan recibir una asistencia técnica y puedan de repente revertir o mejorar esta situación. La brecha educativa entre lo rural y lo urbano, lo has dicho, maestro. ¿Cuáles son los indicadores que se está manejando en Apurímac? En Apurímac tenemos que los aprendizajes en la zona rural son muy, vamos a decir, están por debajo de la media regional. Si, por ejemplo, le digo que en segundo grado de primaria en matemáticas estamos con el 25% de nuestro satisfactorio, en la zona rural baja a 7% o 10%, imagínense, en la brecha rural. Y la zona urbana ya también sube por encima del 35%. Es así, por ejemplo, ¿no? Abancay, en la zona urbana, el mismo distrito de Abancay, tiene alrededor del 60% de logros satisfactorios, mientras que en zonas, digamos, rurales, Pichigua, por ejemplo, están por los 12% o 6% aproximadamente. Entonces, esa diferencia ya está todo un panorama muy complejo y muy preocupante. Entonces, nosotros queremos establecer estrategias para que podamos atender de mejor manera a los estudiantes de la ruralidad. Por ejemplo, ¿no? Nos preocupa bastante que las zonas urbanas se estén saturando con estudiantes que vienen de zonas rurales. Y en estas zonas rurales hay instituciones educativas. Entonces, queremos ayudar, queremos coordinar con instituciones para que se mejore el servicio y que los estudiantes de esas zonas se queden a estudiar ahí y no salgan a otras zonas donde corren el riesgo de drogadicción, pandillaje o que son abandonados, ¿no? Y pueden sufrir muchas consecuencias. Maestro Walter, en esa línea de cierre de brechas, seguro, tengo entendido, que ustedes han tenido una reunión también con los alcaldes distritales y provinciales para que ellos también se involucren en la tarea educativa. Sí, el jueves 14, en el Día de la Amistad, bueno, en primer lugar, los agradecimientos a nombre del director regional de educación de Apurímac, el magíster Tito Medina Cuarto, a los alcaldes que han estado presentes, en realidad a las autoridades de los municipios distritales. Hemos tenido una asistencia que ha superado nuestra expectativa. De los 84 alcaldes provinciales distritales que tenemos, han asistido 48 distritales provinciales. Es una buena cantidad y ahí hemos establecido, hemos hecho ver, el objetivo de esta reunión era más o menos para establecer algunos compromisos de los alcaldes con respecto al buen inicio del año escolar y también para la mejora de los aprendizajes. Les hemos establecido algunos datos sobre rendimiento escolar, por ejemplo. Hemos hablado sobre la anemia como principal problema de la salud y que repercute en los aprendizajes de los estudiantes. Y al final hemos establecido, cada municipio distrital que estaba presente ahí, ha establecido compromisos con referencia al buen inicio de la escolar. Por ejemplo, se han establecido acciones por decir, vamos a establecer capacitaciones a docentes, pero con ayuda de los municipios, establecer, por ejemplo, la refacción y el cuidado, la vigilancia de las vías de acceso a las instituciones educativas. También han establecido algunos municipios, por ejemplo, las implementaciones de las bibliotecas municipales para que ellos puedan implementar esos compromisos. Y también nuestro compromiso de la ADRE, en este caso, y de la SUGEL, es con aquellos municipios que por diferentes motivos no han podido asistir a esta reunión. Vamos a hacer para coordinar también estos trabajos. Puedan ayudarnos a la Dirección Regional de Educación de Apurímac y a Salud para que puedan ver las mejores condiciones posibles para el inicio del año escolar del año 2019. Muy bien, maestro. Qué bueno que ya existen estas reuniones multisectoriales, intergubernamentales. Eso es importante, maestro, el apoyo de las autoridades locales, de los padres de familia, el compromiso con un solo objetivo de mejorar el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestros hijos. Maestro, ¿algo más que recalcar? Muchas gracias por tu presencia en la Escuela del Aire, Guayraguasipi y Achaguasinchis, maestro. Gracias, Wilman, gracias. Pero quería solamente añadir la invocación a los padres de familia que en este inicio del año escolar, que hasta ahora estamos establecidos para el 11 de marzo del año 2019, ya queda poco tiempo,
establezcan las condiciones para que sus hijos puedan asistir a las escuelas educativas. Nosotros, como autoridades educativas, estamos bastante interesados en generar las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, la contratación docente para asegurar que los docentes estén presentes ese primer día, que también ese primer día los estudiantes reciban sus materiales educativos, y también que las condiciones de la institución, tanto inmobiliario, servicios higiénicos y demás instalaciones, también presten las mejores oportunidades y condiciones para que los estudiantes se sientan bien en el primer día de inicio del año escolar. Eso es nuestra intención. Eso quiero invocar a los papás para que nos acompañen y colaboren con esta iniciativa y manden o envíen a sus hijos a las escuelas, a las educativas de la región Apurímac. Muchas gracias, William. Muy agradecido por la entrevista. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, Guairaguasipi, Yachayhuasinchis, la Escuela del Aire. Estamos en contacto desde el Santuario Nacional del Ampay con la señorita Glendy Caichigua Castro. Ella está haciendo un voluntariado como guardaparques del santuario. Nos va a anunciar una actividad importante que están programando en estos días en coordinación con un programa de la ciudad de Lima. Este es un programa que trabaja a nivel nacional. Esto es Hazlo por tu río. Pero primero el saludo. Hola Glendy, ¿cómo estás? En Voces Universitarias, bienvenida a la Escuela del Aire. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días con todos. Un saludo para todas las personas que se están escuchando a estas horas de la mañana. Bueno, este programa es un programa a nivel nacional que se realiza en simultáneo en las diferentes regiones, que son coordinados por jóvenes voluntarios líderes. En este caso, yo voy a estar coordinando la limpieza de río acá en el río Mariño, y esta actividad se va a hacer el sábado 2 y domingo 3 en la mañana. Para el caso del río Mariño, hemos escogido oportuno el día domingo, ya que muchos de los jóvenes estamos más desocupados, y los jóvenes que tengan un interés por la parte ambiental y que quieran concientizar un poco a la población, los invito a participar de esta jornada de limpieza que se va a realizar el domingo 3 de marzo a las 9 de la mañana. Para cualquier contacto, en un momento voy a anunciar los números y los medios por los cuales se pueden comunicar conmigo para participar como voluntarios. El objetivo principal de esta limpieza de río no solamente es recoger los residuos que podamos encontrar en la ribera o en la parte de la carretera, sino es concientizar a la población acerca de la cantidad de residuos que se acumulan en esa área, que muchas de las familias que viven alrededor pueden ser afectadas por los focos infecciosos que se pueden producir a partir de estas. Es por ello que esta limpieza tiene como finalidad concientizar a la población abanquina a realizar una adecuada disposición de sus residuos sólidos y que las familias dejen de evitar estos residuos en la parte del río Mariño, ya que muchas veces piensan, ¿no? Tiro una bolsa, pero no va a hacer daño, pero luego si sumamos los residuos de 20, 30 familias que hacen lo mismo, y al ver cuántas veces lo harán, es por eso que se acumula. Entonces, quiero invitar a toda la población, sobre todo a los jóvenes, jóvenes activistas ambientales que están interesados en querer difundir esta cultura ambiental entre todos, a participar de esta jornada que va a ser para nosotros, ¿no? Para abanquinos como ciudadanos. Qué bueno, Glendy, de verdad felicitarlos por esta iniciativa que ustedes están haciendo y seguro que están haciendo ya coordinaciones con algunos colectivos, ¿no? De jóvenes ambientalistas acá en la localidad de Abancay. Estamos coordinando con los diferentes jóvenes activistas. De todas maneras vamos a seguir difundiendo a lo largo de estas 2 semanas por los medios que tengamos, en este caso las radios, y también vamos a utilizar bastante lo que son las redes sociales. No sé si puedo brindar un número para que las personas claro, que ahora me están que lo anoten. Sí, para todos los jóvenes que me están escuchando ahora, o las personas en general que se interesan sobre estas prácticas ambientales, pueden comunicarse al número 9208 12-440, que es el número de mi persona, para cualquier comunicación de cómo ustedes pueden participar de ese día, ¿no? Ajá, voy a volver a repetir el número. Repítelo, Glendy. 9208
12-44-0. Ya, ¿cuáles son las actividades que ustedes están desarrollando como voluntarios del santuario? Sí, para comentar un poco acerca de este tema, el programa de guardaparques voluntarios se realiza a nivel nacional también, entre los meses de enero y mayo, y también los meses de septiembre, de agosto a diciembre. Esta actividad o este programa se realiza en todas las áreas naturales protegidas del Perú, y como sabemos nosotros los abanquinos tenemos el Santuario Nacional del Ampay, que es un área natural protegida. Entonces, para participar de este programa de voluntariado se tienen que postular, y normalmente los voluntarios realizamos las actividades de apoyo al personal de guardaparque, ¿no? Entonces, los acompañamos en sus actividades de monitoreo, de control y vigilancia, y también el tema del trabajo con las comunidades. Aparte de eso, como guardaparques voluntarias, nosotros recibimos los conocimientos de los guardaparques que tienen grandes experiencias en campo, ¿no? Y como futuros profesionales, para nosotros es muy importante aprender de esa experiencia y de la gran labor que realizan en las áreas naturales, porque ellos trabajan en campo directamente. También como guardaparques voluntarios y como futuras profesionales, tenemos que realizar un trabajo de investigación que pueda servir de apoyo a la gestión de la área natural protegida, ¿no? Bien. Los jóvenes abanquinos están interesados en que estudian carreras afines de agronomía, ambiental, turismo, y les interesa mucho el tema de la conservación, pueden animarse a postular de los programas de guardaparque voluntario en las diferentes AMPES, ¿no?, que tenemos a nivel nacional. Gracias, Glendy, por este contacto. De verdad, da gusto que la juventud ame la naturaleza, ¿no? Cuide, conserve. Nosotros en el mundo andino lo llamamos, ¿no? Cuidar nuestra Pachamama, nuestra madre tierra que nos da todo, a cambio de nada muchas veces, y nosotros lo destruimos. Gracias, Glendy. Ya, gracias a ustedes por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Ajá, Glendy, recibe el saludo, tus padrinos aquí de la radio que te están saludando. Muchas gracias, espero pronto bajar a poder visitarlos un momento. Y de igual manera, compartir algo. Y de mi parte un saludo para Eda y para todos los guardaparques y al jefe del santuario. Un abrazo para ustedes, una gran labor que están desarrollando allá en el santuario en forma silenciosa, pero de verdad la contribución que hacen ustedes es enorme. Gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Ahí hemos tenido contacto entonces en Voces Universitarias. Permanentemente estamos en contacto con ellos. ¿Cuál es, la visión que tienen, el trabajo que están desarrollando? De verdad da gusto que los jóvenes estén en esta línea. Y desde Grau, Lic, tenemos un audio que nos han enviado desde la institución educativa de Jasanca, los Jardincito, así se llaman, ¿no? Ellos, Jardincito de Jasanca. A ver, escuchemos ese audio que nos han enviado desde Grau. Presenta Wawakuna Rimarini. Ayan chukasan suwaiki pagkuna Lukan su TV yawalales Kunyang punchay min lukay kurimamusaku Imay manamanta Sí, yo el Alex. Hoy día hablaremos sobre un problema muy importante. Buenos días con todos los probadores de Jasanca. Mi nombre es Yasmín. Como dijo mi compañerito, hoy día vamos a hablar sobre un problema. Sí, Yasmín, ¿sabías en la carretera de Jasanca? Los carros corren con mucha velocidad. Sí, Mónica, los carros lo que vienen de Chuquibambilla, de Curasco y Chalhuahuacho corren con mucha velocidad. Por eso desde el jardincito de Jasanca hacemos un llamado a todos los conductores que no deben manejar con velocidad. Así es, Mónica.
hacemos un llamado a los choferes con mucho cuidado. Sí, Martín, para los niños del jardín es muy peligroso. Sí, compañerita, cuando salimos del jardín, casi nos pisa el carro. ¿Cómo es posible, compañeritos, que existan choferes irresponsables? Arriba hay kapagikuna, supaitan karukuna pitan, mananan warmachakunata, respetaban sisto. Sí, yo el Alex, la vez pasada casi me pisa el carro. También la pisada a su parte mi compañerita Yasmín. Su perrita se llamaba Señorita. Amanan chaykuna kananachu, chaymi nukanshi, chayman trabajarikusun, alcaldita, presidentita, amanan chaynata karukuna pitananchu. El jardincito de Casanca presentó Guaguacuna Rimarín. Ñan lluqsi kamushkanña, wayra wasipi, yachay wasinchis. Ahí están los niños del jardincito de Casanca, Grau. Y a propósito de Grau, estamos con Dani, nuestro corresponsal. ¿Cómo está, Dani? Buenos días. ¿Qué noticias tenemos? Muy buenos días, profesor Wilman. Y por intermedio de la Escuela del Aire, saludar a todos los oyentes, a todos los maestros de la región Apurímac y en especial de la provincia de Grau, quienes también seguramente hay muchos que residen acá en la ciudad de Abancay. Así es, profesor Wilman. Para reportarte, el día de hoy justo me encuentro por el Colegio Las Mercedes, donde un total de 954 estudiantes están dando la evaluación para el ingreso al Colegio de Alto Rendimiento, COAR, de las cuales 107 son de la provincia de Grau, hay 180 estudiantes de la provincia de Cotabambas, hay 45 de la provincia de Antabamba, y así seguramente también de Abancay, de Chincheros, de Andahuaylas, y justamente hace 20 minutos empezaron con la evaluación, y acá los padres de familia, los especialistas que han acompañado, autoridades educativas de las diferentes provincias, están esperando acá en la puerta, también con mucha emoción, acompañando a los estudiantes. Qué bueno, Asimismo, también comentarte, profesor Wilman, que el día de ayer, 15 de febrero, en la ciudad de Lima, se ha realizado el lanzamiento del carnaval apurimeño. Las 7 provincias de nuestra región Apurímac han estado allá presentes. La representación de Grau, por ejemplo, ha ido con una cantidad de 40 participantes, entre docentes, adolescentes, niños, para presentar allá el carnaval grauino en el Palacio de Gobierno. Asimismo, han estado también los residentes grauinos que están allá en Lima, artistas de renombre, todos ellos pues presentando allá nuestro carnaval apurimeño. Qué bueno. Y también han estado acompañados por el gobernador regional y otras autoridades. También el día de hoy hay una actividad programada allá en la ciudad de Lima, el día de hoy 16 de febrero, que es el lanzamiento del centenario de la creación de la provincia de Grau. Dicha actividad pues lo están realizando los que han ido a participar en este lanzamiento del carnaval, como también los residentes, ¿no? Nos comunican que esto se va a llevar a cabo en el Parque de la Exposición, donde también se van a presentar danzas, los artistas van a presentar ahí la música grauina, el carnaval y seguramente muchas actividades más. También para comunicar a todos los maestros, a todos los directores que seguramente están por acá en Abancay, directores de la UGEL Grau, que el día martes 19 de febrero tenemos un taller sobre la norma técnica de mantenimiento de locales acá en la ciudad de Abancay. Asimismo, del 25 al 28 de febrero se va a realizar el primer taller para directores del
ámbito de la UGEL Grau, esto se va a realizar allá en la ciudad de Chuquibambilla. Dicho taller va a tratar sobre el currículo nacional y va a estar organizado por aulas y por niveles educativos. Eso sería en cuanto a las noticias que está pasando allá en la provincia de Grau, Sor Wilman. Estaremos permanente en contacto desde Grau, ¿eh? Seguro estás de visita aquí en Abancay y ya próximamente, ya desde el mismo lugar de los hechos, nos estarás reportando. Gracias, Dani. Así es, profesor Wilman. Muchas gracias por brindarnos ese espacio y mantener también informado a nuestros colegas apurimeños, ¿no? El programa La Escuela del Aire, que también es publicada, ¿no?, en las redes sociales. Es un programa muy educativo que contribuye a la mejora de la educación acá en nuestra región. Muchas gracias. Tupanachkama, Wilma. Desde Grau nos vamos hasta Cotabambas. Estamos con nuestro corresponsal, el maestro, el profesor Silvio Escalante. Profe Silvio, buenos días, bienvenido a la Escuela del Aire, Guairaguasipi y Achayhuasinchis, y Meinayan Guaujichay, Ayilanchu. Wilman, un saludo cordial para todos los radio oyentes del programa Escuela al Aire, para comunicarte desde Cotabambas. Bueno, primeramente, manifestar de que climatológicamente el temporal está muy lluvioso en esta zona. Hasta estas horas de la mañana la lluvia continúa y creo que está generalizado este aspecto en toda nuestra región de Apurímac. Y aquí, felizmente, ha brillado el sol, aunque toda la noche ha llovido, Silvio, ¿eh? ¿Qué informaciones tenemos? ¿Cómo está en el aspecto educativo-cultural allá en Cotabambas? Bueno, hacer reconocimiento de todos los oyentes. Bueno, en el aspecto educativo se está llevando a cabo el proceso de contrato docente, ya está en la tercera etapa, primer tramo. Ayer, viernes 15, se ha cumplido este proceso en la UGEL de Cotabambas y todavía quedan plazas pendientes por cubrir, el cual posiblemente se esté ya completando en el segundo tramo de esta etapa. Hay muchos de acá de Abancay, muchos maestros que también se van a trabajar, ¿no? Sí, en ese aspecto hemos tenido docentes que han venido a postular desde Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Aymaraes, Arequipa, Cusco, Puno. Creo que de buena parte del sur del país han venido a postular a las plazas que ha ofertado la UGEL de Cotabambas. Muy bien, Silvio. ¿Y cómo van los carnavales? Claro, ya estamos viviendo la entrada a los carnavales, texto generalizado a nivel de toda la región de Apurímac, pero sobre todo en Cotabambas ya la gente está viviendo un ambiente de entrada al carnaval Icapayana. Icapayana. Que es un carnaval, una fiesta costumbrista del temporal que está reconocido y que por el Ministerio de Cultura es patrimonio cultural. Y bueno, comunicarte que el día de ayer se ha llevado el lanzamiento del carnaval apurimeño en Lima. Ya han estado presentes todas las provincias de nuestra región.
incluida por supuesto la provincia de Cotabambas, ha ido representado a jóvenes, una delegación bien numerosa, gruesa, y se ha podido ver en transmisión directa este lanzamiento del carnaval apurimeño, ¿no?, en la ciudad de Lima. Yo también tuve la oportunidad recién de ver anoche y creo que ha sido una fiesta bien colorida, bien espectacular, que han ofrecido nuestros hermanos apurimeños allá en la capital. Bueno, así como la ciencia y la tecnología avanza, la globalización, también pues nuestro orgullo, ¿no es cierto?, de que somos de una provincia o de una comunidad, ¿no?, nuestra identidad cultural renace, ¿no?, con fuerza, y estamos viendo en estas expresiones como el carnaval, ¿no es cierto, Silvio? Claro, son las fiestas del carnaval o el Pucllay, espacios donde los jóvenes, la gente empieza a aflorar su propia identidad, a pesar de que mucha gente podría en algún momento decir, no, yo no voy con esto, pero al escuchar la música, la melodía, las hachas, las piñas, las flautas, nace desde lo más profundo de nuestros sentimientos el ser andino. Entonces empiezas otra vuelta a volver a tu espacio, a tu tierra, ¿no?, a tus costumbres. Entonces estos espacios de los carnavales y las otras fiestas que tenemos en nuestro espacio andino, en nuestro mundo andino, es propio de nosotros. Bueno, ahí están esos espacios vivos, sagrados, y la gente no olvida, a pesar que podrían mimetizar, decir, no, yo ya no hablo el quechua, o ya yo con esta danza ya no voy, ¿no? Pero ese es el sentir, porque por tu sentimiento, por tu sangre corre lo que tú eres y aflora tu identidad propia, pues, Wilma. Así es. Gracias, Silvio, por este contacto. Estaremos cada semana comunicándonos y para saber pues qué está pasando en nuestras provincias altoandinas, muchas veces olvidadas, ¿no?, por nuestras autoridades. Gracias, Silvio. Bueno, Wilman, sí, hoy día también, para finalizar, los chicos de todos los colegios a nivel nacional y sobre todo de Apurímac también están dando la evaluación a los colegios de alto rendimiento, a los COAR. Y tenemos dos delegaciones en realidad nosotros gruesas de Cotabambas, un grupo casi de 80, 90 estudiantes que están participando en Abancay y otro número en la ciudad del Cusco. Tú sabes de que Cotabambas tiene también más relación con la ciudad del Cusco, pero ya últimamente también ya la relación fluye bastante con nuestra capital, que es Abancay, sobre todo con esta vía de comunicación que se ha mejorado de Chalhuahuacho hacia Chuquibambilla y Chuquibambilla a Abancay. Gracias, Silvio. Estoy escuchando en el fondo Llaqtaymantas Hamurjani, Guasimantas Hamurjani, Tuyaschallay. Me trae muchos recuerdos de Mara, donde hemos trabajado, Silvio, junto contigo. Guayjinchikunapas, Paninchikunapas, Napaekapuanqui, no Partimantas, Silvio. Añay Wilman, Tupananchiskama, Jepa Puntekunataña, Yapamanta, Arimaria Sunta, Uliarimos Kichis, Imainan, Kailachtapi, Makunan Kashen, Tekunamanta, Ichaka Tuku y Sonkuan, y Yapankuta, y Ariwasianchis, Paikunata, Noja, Napayokuni, Kananchikunata, Guayachinchikunata, Kai, Apurímac, Yachta, Sunisman. Tuyaschallay, ¿no? Estamos con el profesor Américo Guamaní, Cody Guamaní. Él es nuestro corresponsal en Aymaraes. Así es, el popular Atuj. Y me llaman Atuj Challay, Atuj. Napayocoique. Bien, en primer lugar, felicitar por este medio que estás, por este programa que estás empeñando, Escuela del Aire. Mis felicitaciones ante la Wilman. Realmente pues un gusto escucharte y por internet. Estuvimos acá ayer en Chalhuanca, en la capital de la provincia de Aymaraes, igual forma también en Cotarusi. Las acciones ayer pues el día jueves cumplió un aniversario más, 18
años del aniversario de la cooperativa Los Andes de Cotaruce. Chaipame Guayajilay, Unicalacón con intero Lactamanta, intero Apurema suyo, Ginalata con suyo con Guamanga, Ginalata Guaja, Huancayo, Puno, Lactamanta, Chayarimco, aniversario Chunca, Posarrío, aniversario de la cooperativa Los Andes de Apurímac, Maipin Pagareja, Cotaruce, Lactape, Guayajilay, Wilma. Caime Taporixteco, comparsa, concurso, Patacal, el Nido, Runa, Impurena, Chahuanca, Lactape, Guayajilay, Wilma. Caime Runacuna, Taporixteco, y Mata Jaime, cooperativa, Michutania, Miraros, Runacuna, Espanín. Caipame, Guanajuato, ingeniero, Tachi, Nesa, Pane, gerente, Humalares, hasta que cooperativa Los Andes de Cotaruce, en Escamanta, Caime, Guayajilay, la paronan, Tusui, con Cusicusi, Intero, Lactamanta. Caipame, Guayajilay, Ñojata, Paisano, Pichiru, Guayajilay, Chaipin, presente en Espaninco, Amarupampa, Guayajilay, Wilma. Allí. Guanajuato, alcalde del distrito de Pichirua, Guayajilay, que es Celso Hurtado, Paipis, Chaipin, Yanante, y La Pana, en las Tamatincuna, Paipis, Tusigamos, Guayajilay, que hay plaza de armas de Chaguán, Galapapi. Yajara, Guayajilay. Guanajuato, alcalde, Cotaruce, Las Tamante, Guayajilay, Perse, Cuxchanampa, Paipis, Tusurispan, Chay Tutja Orata, Pachataja, Aripuña, Lima, Lactata, Chapin, Paicuna, Atachcan, Chay, agrupación Los Auquiatos, Carnavales, Canta, Javariche, Reserite, Gobierno Central, man, Paim, reconocían Gariche, Chay, Auquiato, Pampamarca, en esa Lactata, Carnaval, Autóctona, en Escantan, por el Chango, Jabalchango, el Ministerio de la Cultura, en Escanwan, Chay, Lima, Lactapin, Presenta Mungaco, Javariche Mungaco, Angelay, Chay, Declara Cuchon, Chay, Carnaval, Chay, Niscan, Ariche, Chay, Patrimonio Cultural de la Nación, Espa, Chaita, Monaspan, Guanajuato, alcalde, Yapayan, delegación, viajaron, Lima, la Rape, Jaime Poncha, presenta Mungo, Guayajilay, Wilman. En Ayatá, mejor en Huillacunape, educativos de la mujer de Aymaraes, Paicunape se llama Arista Cuchancuña, Alienta, Kai, buen inicio del año escolar, les cantan por el Chirancopa, Paicunape se Yapayan, director Gunome, Rimariscanco, Cuñunacuiciganga, Kai, Unchaucuna, Imainatas, Guarmachacunata, Chasquiringaco, Kai, buen inicio del año escolar, les canta, Paicunape, ya que está. En Ayatá, Guayajilay, Wilman, Chaipajame, Joaquín, Amautacunan, Kai, Aymaraes, la Tapi, Monanmanco, o curso de quechua en Santa, Chairajme, Guayajilay, Conan, Runaconama, Cailamo, Bajlama, Amautacunan, Pitagachanco, Manan, Castacho, Rique, Chay, calificación quechua en esta Manan, Atincucho, Agenda, Chaipajame, Conan, Yuyamanashan, Guayajilay, Amautacuna, Mascachanco, y Manan, Maitin, Chay, Yachaikunata, Runasimi, Yachaikunata, Yacharicho, en Espantaporikuscanco, Guayajilay, Wilman, Animpa, Guayajilay, Cusculactapo, Guayacunimpi, Cusculactapin, Chaipin, Dirección Regional de Educación de Cusco, Paikunapis, Alientan, Japerichanco, Cairuna, Semichista, Orinchanco, Ñaupajaman, Chaipin, Castra, formadores, atención, Wilman, Chaipajme, Ya, Chongompiña, Huerajocha, Gobierno Regional, Humayaras Páginas, de Regional, Paikunan, Puririchen, en forma gratuita, hermano, Mana, Jorgelamanta, curso para todos, Chaipin, asisten con más de 1,000, 2,000, hermano, Chainatan, Guarishuan, Apurimac, Suyupin, Apoyema Guayajén, Chumayar, Tito, Medina, Huarto, Paipea, Janconata, Mincarigui, Jancona, especialistas, Gachanguetes, Bonrichen, Susana, formadores, Luis Canta, Chinalata, Japa, Guayajén, Chuna, Mautacona, Yaqueta, Mona, que era una cimenchista, Tuco y Manta, Anteconata, Currículo Nacional, y Mainata, Yancarzón, por Quiñán, Chamungaña, Guata, Jaderananchip, y Maina, Jader Sunches, que hay articulaciones, Jata, que hay lenguas originales en Currículo Nacional, Chaicona, Huyacuicona, Carja, Cuna, Ñoja, Cusicune, Janta, desde Cuique, Marjaricuique, hay programa a Parascaixmanta, Escuela del Aire en Escaixmanta, Guayajilay, allí mi Ñoja, William Tuco llamado Huillacuicunata, educativo, nos cantan, Guanamachacunama por el Saitan, William Saikunan, Guatamanta, Conamán, Guatamantea, Yancarcentes, Sumala, Ucumaya, Uxongoya, Guayajilay, Wilman. Allí me. Huillacuicuna, Conampa, Guayajilay, Wilman. Muy buenos días. ¿Tu balanzama o qué? Ñanluxi, Kamishkanya, Guaira, Wasipi, Yachay, Wasinchi. Sainata, a Tuxcha de Marbamos, ¿ah? Ni. A Tuxchaban con Torchaban, Ricky. Huillacoy, Penesjan, Pejín, Arequi. Bueno, nos ha dicho que en la provincia de Aymaraes se está desarrollando varias actividades, ¿no?, culturales en este tema del Puglia, del carnaval, de Cutarosi. Nos dice que el alcalde
se está yendo con una delegación importante de una de las comunidades que todavía mantienen el carnaval originario y quieren hacer declarar como patrimonio cultural. También la cooperativa Los Andes está de aniversario, también han bailado en carnavales allá en Aymaraes. Y en Cusco, la DRE nos está diciendo, la DRE, la Dirección Regional de Educación de Cusco, han desarrollado un curso grande de quechua, con formadores en quechua. Y nos está diciendo que ojalá en Apurímac también se emprenda ese proyecto porque hay exigencia de los maestros. Creo que eso es también el objetivo del actual gobernador de nuestra región de Apurímac. Bueno, señores, Cancuna sumaglia ya. Que hay sábado, domingo, punchauta, jariki, hay yuanmi, sumacta parlarina cospa, o anchis kunawan, sumacta, covichayanchitaps, guaypachayanchitaps, nacargos, o mi juro cosonchis, kushka. Amaña, aujana coipij, yachta con apips. Kaishan aujanaku, takanaku, ama chayma yaykusun. Sumacta causa cosonchis. Y matan pachamamanchis, y matan a puchkunaps, yachachiwanchis. Sumacta alguien causaipi tiacoichis. No jatapas o yarikuaichis. Rio yarikuaichis, nis pari pachamaps ni machanchis. Sainayan tiempo con aps kashan. Sumacta causa cosunchis a ellos un chispi. Senaka. Kao semana tache cutiamos no japas. No jabanca. Tú pananchikama. Los quechuas tenemos tantas cosas que enseñar, tantos caminos que construir, tantos males que sanar. Y sin hablar en nuestra propia lengua, no lo podemos hacer. Y si hoy no rescatamos lo nuestro, entonces desaparecerán las culturas, las lenguas, los pueblos, y con ellos se enterrarán valiosos e irrecuperables conocimientos. Hasta aquí, con el programa de Guaira Guasipi, Yachay Guasinchi. Esto fue una producción de Pachacuya Reyu. Estaremos retornando en la próxima edición.